Buenas tardes, bienvenidos a el webinar de S. Legal Rubio Villegas sobre las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Con este webinar vamos a terminar nuestro coloquio de webinar respecto a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y las reformas que con motivo de la firma del TEMEC, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y del TIPAT están entrando en vigor en nuestro país. Se hicieron reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para estar en concordancia con los tratados internacionales y con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Tengo el gusto de presentar el día de hoy a mi colega y gran amigo licenciado Antonio Rebollar, quien tiene una amplia trayectoria en materia de derechos de autor, que es su especialidad y que nos va a platicar un poco de sus experiencias en la materia y en relación con las nuevas reformas que ya entraron en vigor el pasado 1 de julio, cuál ha sido su experiencia y cómo ve él que van a funcionar en el futuro este tipo de actos. Pues bienvenidos, buenas tardes. Hola a todos, mucho gusto. Es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Pues Toño, somos todos tuyos. Me gustaría que nos platicaras un poco para que entienda la gente cómo funciona la ley, por qué se crea esta ley, quién es la autoridad que se encarga de aplicarla, de administrarla y pues también cuál es la función del Estado en relación con los derechos de autor. Mira, se me hace una gran pregunta, porque yo precisamente estaba pensando ahorita que venía en camino para acá, si podíamos empezar desde el principio, porque irnos directo a las reformas iba a causar ciertas confusiones y yo quería dejar bien en claro varias situaciones, ¿no? Especialmente de qué es el derecho de autor, por qué existe el derecho de autor, ¿no? Porque el Estado mexicano y los demás gobiernos de otros países tienen una ley para poder regular, proteger, promover la creación humana. Y eso me gustaría tomarlo si Leo me haces favor de pasar a la siguiente lámina. Vamos a definir el derecho de autor. ¿Sí nos oyes, Leo? Es la tercera lámina. Sí, hay que brincarse alguna. Bueno, el derecho de autor, una más, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador. Una para atrás. Una atrás, por favor, Leo. Aquí la puedo leer. Es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Me explico. El ser humano es un ser creador por excelencia, ¿no? Es un ser que puede crear música, melodías, pero también puede crear piezas de computadoras, puede crear un mecanismo, un chip para una aplicación. Y hay que diferenciar muy bien esta situación, porque por un lado, las creaciones humanas destinadas a satisfacer necesidades de la industria y del comercio en general son los patentes y las marcas, las patentes y las marcas. En cambio, las creaciones del ser humano encaminadas a satisfacer sentimientos de tipo estético, cultural y artístico se llaman derechos de autor. Ambas pertenecen a la esfera de la propiedad intelectual, porque ambas ramas, ¿no? La parte de la propiedad intelectual, patentes y marcas, y la parte del derecho de autor como tal, ¿no? Son primos hermanos, pero no se nos confundan porque de entrada y como primera definición ya están diferenciadas especialmente por esta situación. Bueno, ahora, dejando de lado las patentes y las marcas, que fueron materia de otros webinars, veamos el derecho de autor. El Estado mexicano tuvo a bien publicar, y para que entrara en vigor, una ley de derecho de autor, pues ya muy tarde, haber sido en los años 60, si no me mal recuerdo, fue con el presidente Adolfo López Mateos. López Mateos, era López Mateos. Y esa ley lo que buscaba, al igual que otros países, especialmente de tradición jurídica romana, era procurar que el artista pudiera vivir y pudiera vivir bien de sus creaciones, que estuviera protegido. Y al estar protegido, lo estoy fomentando, porque entonces el pintor, el escultor, el fotógrafo, el cineasta,
el músico, compositor y hasta los derechos conexos como cantantes y actores y otro tipo de gente que contempla nuestra ley, estaban siendo protegidos y al mismo tiempo que estaban protegidos, estaban siendo fomentados. Dicen, estoy protegido, bueno, entonces me puedo dedicar a crear más. Puedo dejar mi trabajo de obrero, puedo dejar mi trabajo de albañil, mi trabajo en la gasolinera, mi trabajo en el banco, ¿no? Porque ya vi que sí puedo vivir de esto. Y entonces esta ley entra en vigor y le da nacimiento a un organismo que en esa época se llamaba la Dirección General del Derecho de Autor. Hoy se llama el INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. Está ubicado en la calle de Puebla, aquí en la colonia Roma Norte, muy cerquita de lo que es la glorieta del Metro Insurgentes. Y ese organismo es el que realmente pone en práctica, vigila, ¿no? Y tiene a su disposición los mecanismos que la misma ley le provee para poder, como dije al principio, fomentar, bueno, proteger y fomentar. Entonces, el autor tiene derechos que le son inherentes y el Estado procura protegerlos siempre, ¿no? La segunda ley del derecho de autor se publicó hasta el año 1997 y entró en vigor en el 98, ¿sí? Pero es una ley que ya nació vieja, es una ley que en su momento, yo ya trabajaba, no quiero decir qué edad tenía, pero es una ley que fue criticada en su momento porque ya existía el Internet de manera muy incipiente, ya existían las transmisiones vía satélite y unas situaciones que no estaban realmente contempladas de manera contundente en la ley. Y esa ley, aunque usted no lo crea, sigue estando vigente el día de hoy. Ya había Napster. Ya había sido el escándalo de Napster, fue el primer escándalo de derechos de autor en el Internet, ¿no? Era un sistema para compartir archivos musicales entre gente que tenía descargada su música en su computadora y gente que quizás yo ni conocía. Me metía al sistema de Napster y podía meterme a las tripas de la computadora de un fulano en Australia o en España, en Argentina, y ver qué archivos de música y tomarlos sin costo, ¿no? Las disqueras, las compañías editoras ardieron en rabia y en furia, y en vez de ponerse a investigar cómo estaba funcionando la tecnología para que de forma paralela el Poder Legislativo se pusiera a trabajar, lo que hicieron fue demandar. Y demandaron a Napster y demandaron a la gente que estaba adquiriendo música de forma gratuita, estaban compartiendo, ¿sí? Antiguamente yo podía quemar un disco compacto o en la secundaria, en la prepa, grabarme un cassette con música y regalárselo a mi hermano, a mi papá, a mi primo y a mi vecino, ¿no? Y esto era casi lo mismo, compartir música de forma gratuita, pero estuvo muy mal llevada. Y nuestra pobrecita ley, como decía al principio, está toda parchada y toda anacrónica en muchas de sus disposiciones, y yo creo que sería muy buena idea, en vez de estar publicando este tipo de reformas que a mi juicio se hicieron al aventón, solamente para cumplir con los requisitos de los tratados que Eduardo mencionaba, es hacer una ley nueva de cero, una ley nueva, moderna, que desde su origen ya contemple todo lo que tiene que contemplarse respecto de los usos de derechos de autor, nuevamente, creaciones intelectuales del hombre, estéticas, fotografías, caricaturas, pinturas, música, documentales, series de televisión, lo que hoy comúnmente se llama de manera conjunta como contenidos, poderlos regular de una mejor manera desde un origen, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente lámina, Leo, por favor. Vamos a definir quién es el autor. El autor es la persona física, importantísimo, que ha creado una obra literaria y artística, ¿sí? Las empresas no crean canciones. Las compañías no escriben novelas. Son creaciones que salen del cerebro humano. Una persona o dos personas las que colaboran alrededor de una creación. El mejor ejemplo que se me ocurre es una película o una serie, porque intervienen varios creadores. Un guionista, un director, un fotógrafo, un músico que va a componer el score para acompañar las imágenes de la película y tener un acompañamiento musical. Es un equipo de creadores, son seres humanos todos. Realmente no hay una empresa, una compañía, una persona moral que pueda crear. Aunque tengo que adelantarme también a lo que decía de la ley moderna, que me gustaría que se empezara a platicar, aunque nuestro poder legislativo siempre anda ocupado en otras cosas, de poder contemplar en esta nueva ley
que también ya existen avances muy considerables en lo que se le conoce normalmente como, o comúnmente como la inteligencia artificial. Entonces ya hay cámaras colocadas en ciertos lugares con un software que hace que la cámara tome fotos de forma automática. ¿Quién sacó esa foto? ¿La sacó la computadora con el programa? ¿La sacó una persona? ¿La sacó la persona que colocó la cámara en ese ángulo? ¿Quién es el titular de derechos de autor de esa fotografía? ¿Sí? Esto puede desencadenar, como se podrán imaginar, una serie de discusiones para que el concepto mismo de la creación pueda adecuarse a lo que está pasando hoy en el siglo XXI. Toño, estás tocando un tema interesantísimo. Ahorita en la Unión Europea se está debatiendo el tema de que por primera vez se le reconozca a un robot el poder ser titular de una patente. El robot es una creación intelectual, es un derecho de autor, es una creación del hombre, es inteligencia artificial. Sí, señor. Pero fue creado ex profeso para mejorar el funcionamiento de una máquina, para hacer una operación quirúrgica, para hacer algún trazado en una obra de construcción, para manejar una computadora inclusive. Entonces, ahí no interviene la mano del hombre, es la mano de la computadora que es el robot en este caso, programado para ello, y yo creo que como tú bien dices, se tiene que redireccionar esto y de redefinir quién va a ser de ahora en adelante el autor. Sí, señor. Porque qué interesante, nos está rebasando la tecnología a pasos agigantados. Esta pandemia ya nos lo demostró. Sí. Simplemente dónde estamos dando este webinar. Sí. Y hasta dónde está llegando, y ni siquiera el hombre se está dando cuenta de esto. Entonces, se me hace muy interesante todo lo que nos estás platicando. Sí, y más interesante aún que me lo hayas mencionado, porque yo no tenía conocimiento que del lado de la propiedad intelectual de las patentes existe esta discusión que ya está sobre la mesa en Europa, siendo que la discusión que yo proponía es de este lado de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor. ¿Quién va a ser el titular? ¿No? Puede haber una aplicación en el celular que yo le ponga una batería, un pianito, una guitarra, y yo voy armando mi propia canción, ¿no? O le pongo el botón de demostración, el botón de random, y ese programa solito va a crear una melodía. ¿Quién es el autor de esa canción? ¿Una persona? ¿Un cerebro humano? No lo creo, ¿no? Creo que, como decía, esa es la razón fundamental y básica, que una nueva ley sería una gran idea empezarla a platicar de una vez y que se vaya contemplando todo esto que está ya sucediendo en nuestros días y que tiene que regularse de alguna manera, ¿no? Entonces, esta lámina que estamos viendo que dice quién es el autor, pues finalmente tendremos no sé si seguir hablando. Ya se solucionó. Muy bien, entonces sí, creo que es bien importante considerar que en lugar de estas reformas que se publicaron, ¿no? Que están hechas, según yo, muy humildemente opinión, al aventón, y creo que ya empezaron ahí a haber propuestas para darle marcha atrás o para arreglarlas, ¿no? Hay de hecho una discusión de una reforma ahorita en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores concretamente, respecto a una modificación a las reformas de derechos de autor, que vamos a comentar un poquito más adelante, y que, que ya entraron en vigor, pero sobre todo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que va a entrar en vigor el 5 de noviembre, y que podría entrar ya parchada. Sí, la reforma a la reforma, ¿no? Lo nuevo de lo nuevo, ¿no? Vamos a componer lo que se hizo mal de origen y no tenía por qué haber sido así, ¿no? Y entonces, volviendo a mi ejemplo de las creaciones humanas o no, ahora vemos que hay impresoras en 3D y se pueden hacer esculturas, ¿no? Hablando ya hablé de música, ya hablé de fotografía, ahora quisiera hablar también de escultura, de cómo se puede hacer una escultura a partir de un programa de software en una impresora de estas de 3D. ¿Quién es el autor de la escultura?
¿Quién hizo la escultura? La escultura, por definición, es una obra de arte en tercera dimensión, hecha en bronce, hecha en mármol, hecha en madera tallada, hecha en cualquiera de las técnicas que existen, pero la tuvo que haber hecho una persona con su cincel y su martillo o con su excavador que usan los ebanistas para sus piezas de madera, y a partir de ahora ya no va a haber un ebanista ni un escultor trabajando, lo está haciendo una máquina. Y qué bueno que lo mencionaste, esta discusión de Europa, para que se tome cartas en el asunto, porque mira, si vemos en esta lámina, dice cuáles son los derechos morales de los autores. Dice, el derecho moral se considera unido al autor, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, ¿no? Se entiende que es un derecho de una persona física. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o de mantenerla inédita. Van a exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra, van a exigir respeto a la obra y se pueden oponer a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella. También tienen el derecho de modificar su obra si así lo desean, y en todo caso retirar su obra del comercio si es que acaso no tiene un contrato vigente que haya establecido lo contrario, ¿no? Todos estos derechos son de una persona física o del heredero causaviente titular cesionario de los derechos morales de autor, ¿sí? Por ejemplo, una pintura de Picasso. Pablo Picasso murió hace apenas 50 años y no ha pasado el tiempo que la ley establece para que una obra sea dominio público. Por lo tanto, sus herederos pueden oponerse a que alguien mutile o deforme cualquier obra de Pablo para hacer tazas, playeras, calendarios, manteles, cualquier cosa que se pueda hacer con una obra pictórica, en este caso hablando de la pintura. Pero si hablo nuevamente de la música, tendría yo que decir que el autor se puede oponer a que le cambien la letra a su canción. Ejemplo, no sé, Chiles Herdes quiere poner un comercial al aire en la televisión, en internet, circular, publicidad, y para ello le cambia la letra a la canción. Creo que el caso es verídico, la canción de Amor a la Mexicana de Thalía, muy popular hace 25, 30 años y parte del repertorio actual de la cantante. Cambiarle la letra a la canción, eso es meterse con el derecho moral. Por lo tanto, cuando alguien, una compañía de publicidad, una agencia, quiere cambiarle la letra a una canción, tiene que acudir con el titular del derecho patrimonial, normalmente es una editora, para que a su vez se contacte al titular del derecho moral, porque él es el que tiene que autorizar una mutilación o un cambio a su obra. ¿Vas a decir algo? Sí, acabas de tocar un tema muy interesante, muy importante, porque aquí hay que hacer ver el hecho de que el dueño de la canción per se no es la disquera. No, señor. La disquera nada más es titular, en todo caso, de la interpretación de la canción, sí, por el artista que tiene contratado. Si lo decimos de forma legal correcta, la disquera es titular del fonograma. El fonograma es la grabación de audio, la grabación de esa interpretación que decía Eduardo, ¿no? Ya que se grabó en cinta de 2 pulgadas, como se hacía anteriormente, ¿no? En el cilindro de cera en la época de Edison, para el gramófono y para el fonógrafo, y ahora en sesiones de grabación digital. Pro Tools es la herramienta más famosa y más utilizada para este tipo de situaciones. La disquera es la que, de entrada, el nombre disquera tendría que desaparecer porque ya no se hacen discos, ¿no? Le decimos disquera simplemente por costumbre, pero el titular de la interpretación, pues es el intérprete, y por ser el intérprete se le pagan regalías. Imaginemos a Luis Miguel. Él interpreta una pista musical grabada por su compañía discográfica, Warner Music. Warner es la dueña de los sonidos fijados en ese máster, en esa matriz de la cual se hacían copias en discos compactos, y ahora se suben en formatos de MP3, de WAV, etcétera, en Spotify, en iTunes, iTunes Music, ¿cómo se llama? iMusic, no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita. Todas estas plataformas, Deezer, todas las que hay por ahí, tienen que tener la autorización de la disquera, que es la titular del fonograma, la grabación. La editora es la titular de la composición, porque la composición de un autor
no es esa grabación. Una misma canción, Yesterday de los Beatles, puede tener 300 interpretaciones distintas, en mariachi, en cumbia, en salsa, en rock, instrumental, en alemán, en reggaetón y en merengue. ¿Sí? Se puede hacer una misma canción, puede tener muchas interpretaciones grabadas por diferentes compañías discográficas o diferentes personas, porque yo ya puedo grabar una canción aquí con mi celular, tocando la guitarra con mi compadre y con mi hermano. Podemos hacer nuestra propia grabación y ese es un derecho que también te reconoce la ley. De hecho, este ejemplo de la música es el que nos va a llevar a la reforma de la ley reciente que más ámpula causó, especialmente en redes sociales, que era que la gente se enteró que ahora, de manera legal, ¿no? Jurídicamente hablando, estaba permitido que Spotify o YouTube retiren de su repertorio de videos o de canciones mi video, donde yo grabé a mi hija en el kinder cantando la canción del Rey León. Yo quiero grabarla y ponerla en YouTube para que sus abuelos que viven en Mérida y sus primos que viven en España puedan ver el video de su niñita ahí cantando muy mal, por cierto, la canción del Rey León, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien puede decir que estamos violando el derecho, estamos metiendo ahí la canción que es de alguien, Walt Disney o quien sea el titular, para que nos quiten nuestro video. La gente más agreste, especialmente en las redes sociales, hay gente muy fanática y muy prendida, muy clavada, como decimos, que decían, me están coartando mi libertad de expresión, ¿sí? No me puedo expresar, hay censura. Y yo le decía a mis clientes, muchos de mis clientes me hablaron para decirme, oye, ¿y mis videos? Oye, ¿y mis canciones? Oye, ¿quién las puede bajar? ¿Quién las puede? Le digo, ya se podía, lo que pasa es que no se habían fijado. Spotify es una compañía privada, YouTube es una compañía privada, cada una de ellas tiene sus políticas internas desarrolladas por sus directivos, por sus accionistas, por la gente que tome decisiones en cada una de las organizaciones, y a estas empresas no les gusta tener problemas ni discusiones. Entonces lo que hacen es, oye, tengo un problema porque esa canción que está ahí arriba es mía y no me pidieron autorización para utilizarla en ese comercial, en ese video, en ese bailable, ¿no? Hablando de una obra coreográfica. ¿Qué hacía YouTube desde antes? Spotify también. Ah, sí, yo la bajo, yo no quiero problemas, y la bajaban. Recuerdo una vez que unas mamás que estaban promoviendo el parto natural y el amamantamiento con leche materna natural, no sé qué, salieron al parque a hacer una cosa esta de las que se llaman flash mobs, a hacer un pasito de baile promoviendo esta situación de las mamás que querían buscar esta parto natural, no me acuerdo qué es lo que estaban buscando, y se les ocurrió que era buena idea tomar una canción que estaba de moda en la radio hace un par de años, quizá 3 años. La canción era, ya ni me acuerdo, ahorita me acuerdo porque estaba muy curioso el bailecito, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el titular? Dijo, oigan, esa canción es mía, la están usando para este bailecito, que aparte lo estaba patrocinando Agua Bonafont o Agua Cielo, no me acuerdo cuál, y se bajó. Y no hubo ningún reclamo diciendo que se estaban violando los derechos, o sea, estaba censurando la creatividad. Lo que hizo la reforma, ya entrando de lleno al tema de las reformas, es ¿podemos avanzar 2 láminas, Leo, por favor? Sí. Por favor. ¿Sí? Bueno, aquí me gustaría tenerme tantito, un poquito también, porque leo una para atrás, Leo, please. Es la parte del derecho patrimonial, porque ese rinconcito de nuestra ley es precisamente el que le da nacimiento a la industria cinematográfica, a la industria discográfica, a la industria editorial, ¿no? Es la facultad que tiene el autor de cederle, transferirle sus derechos patrimoniales, que es ese mecanismo para obtener una retribución económica en el bolsillo, a una compañía editora, por ejemplo, ahora hablemos de obras literarias, ¿no? Editorial Diana, Editorial Planeta, Editorial Océano, Editorial Random House. Todas estas empresas necesitan que el titular de los derechos les ceda, les transfiera los derechos de manera temporal, de acuerdo a las reglas de la misma ley, para que ellos puedan imprimir o hacer libros ya digitales y electrónicos, promoverlos y buscar el mayor rendimiento económico posible al autor.
Esa es la mancuerna, igual que con una disquera y un cantante, igual que una editora de música y un autor, ¿no? Igual que una galería de arte y un pintor. Tú sabes pintar, ponte a pintar, yo sé hacer negocios. Dame los derechos de tu obra y yo puedo hacer negocios con ella. Y así tú te vas a dedicar a lo que mejor sabes hacer, que es componer, pintar, esculpir o escribir, y yo me voy a dedicar a lo que mejor sé hacer, que es generar dinero y hacer negocios con tu creación. ¿Sí? Aquí dice, en virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. Y aquí en esta parte final, Toño, nos regresamos donde dice dentro de los límites que establece la ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales, nos regresamos a las prerrogativas del autor que se puede oponer a la transformación, a la mutilación o a la adaptación de su obra. Y aquí hay un tema muy interesante que vale la pena, yo creo, tocar. Cuando, por ejemplo, se escribe un libro y lo quieren llevar a la pantalla y hacer una película. Sí, señor. Ya no es la misma obra. Ahí el dueño de la editorial no tiene los derechos para vendérselos a quien vaya a producir la película. Sí o no. Puede ser que la editorial se haya puesto muy viva y el autor sea muy novato y en el contrato que firma para publicar su obra en formato de libro impreso, venga por ahí una cláusula que dice que también cualquier adaptación que se haga de esta versión la va a determinar el editor, ¿no? La compañía editorial. Entonces puede ser. Normalmente lo que tiene que ocurrir para hablar del ejemplo que ponía Eduardo es que el autor de la obra, la novela, ¿no? Le da los derechos para impresión y difusión, ya sea física, en el libro impreso o digital, y se reserva para su persona todos los demás derechos inherentes a la historia que se contó y la forma en la que se contó, para que a partir de eso se puedan hacer un guión para hacer dibujos animados, que se pueda hacer una obra de teatro, que se pueda hacer personajes, que los personajes de mi novela, si acaso es algo infantil, se puedan hacer todo el merchandising, cachuchas, gorras, playeras, pijamas, muñecos de peluche, la cajita feliz de McDonald's, que se pueda realmente explotar de otra forma y que el autor sea el responsable de elegir con quién quiero hacer la película, con quién quiero hacer la serie animada, con quién quiero hacer el cómic, con quién quiero hacer la obra de teatro o hasta el teatro guiñol, digo, cualquier cosa. Yo tengo la facultad de decidirlo, ¿no? Y estas grandes corporaciones, editoriales, discográficas, de pronto se toman muy en serio sus atribuciones y de pronto pueden pedir, por ejemplo, yo soy maestro de piano, ¿no? ¿Quién va a venir a mi academia de piano? ¿Qué niño va a venir a mi academia de piano en plena pandemia? Ninguno. Tengo que innovar, igual que este curso que estamos dando ahorita. Tengo que dar mi clase a distancia. Entonces grabo mis videos y me pongo a tocar una canción de Queen, una canción de Elton John, una canción de algún pianista famoso, ¿no? Para que mis alumnos puedan ver cómo se toca tal o cual canción. Y entonces, una compañía editorial podría, en base a estas nuevas reformas, poder de manera legal y amparándose, escudándose o bajo el amparo de estos artículos que fueron adicionados, ¿no? Y modificados, pedir que lo bajen. Y entonces yo tendré que decir, oye, espérame tantito, ¿por qué me vas a bajar? Aquí hay una contraposición bien importante de estas nuevas reformas que permiten quitar, ¿no? Y retirar de la plataforma correspondiente una obra, en este caso videográfica, es una obra audiovisual, ¿no? Y yo me pongo a pensar, oigan, pero existe el artículo 148, el artículo 151 de la ley, que me permite, con fines didácticos, educativos, de crítica e investigación científica, sociológica, periodística, psicológica, utilizar canciones, hablando de la música, en diferentes situaciones, utilizar fotografías para un documental, utilizar pedacitos, clips de video para ilustrar un documental, una nota periodística. Entonces, ahora es una gran discusión. ¿Qué pesa más? Esas excepciones que hace la ley para poder utilizar libremente obras e interpretaciones o esta nueva
¿cómo se llama? Esta nueva reforma que permite bajarla sin más ni más. Tiene un freno. Está muy interesante lo que comentas, Toño, porque sí hay una contraposición ahí entre lo que dice la ley en una parte y en otra. Si alguien utiliza una obra o un fragmento de una obra para fines de investigación científica, de periodismo o educativos, sin tener un lucro respecto de este uso y citando siempre a la fuente o al autor, sí, pues no estás lucrando. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que en la escuela cuando nos enseñaban inglés y nos enseñaban comprensión de lectura en inglés, nos ponían las canciones de Bob Dylan, que son versos, la forma en la que él escribía, sí, para que nosotros fuéramos entendiendo e interpretando. Esa impresión de esos libros, de acuerdo con esta nueva reforma, nunca se hubiera podido dar. Claro, pero en tu caso, que es mi caso porque yo tengo tu edad, era muy sencillo establecerlo porque estábamos al interior de las 4 paredes que conforman el aula, el salón de clases. Ahora, con la tecnología y especialmente con la pandemia, ¿no? Los niños no han regresado a la escuela, entonces no hay 4 paredes y un aula. El material está circulando y tengo alumnos de la carrera o de la maestría de cine que necesitan tener a la vista ejemplos de cómo encuadrar una toma, cómo hacer una disolvencia de una escena a la otra, cómo hacer un paneo y un plano, de cosas de cineastas, ¿no? Y el ejemplo que les pone su profesor son ejemplos de películas de Steven Spielberg, de Stanley Kubrick, de Walt Disney, de quien ustedes me digan, ¿no? Pero ahora el profesor ya no lo puede proyectar en el proyectorcito que usábamos en los 70s y en los 80s en el aula, ¿no? En el salón de clases. Ahora el profesor los sube a internet, ¿no? O los manda por alguna plataforma y el alumno puede acceder a ellos, ¿no? Ni siquiera tiene que subirlo él. Los clips ya están ahí. Nada más les mandan los links y son utilizados de una forma 100% educativa, ¿no? Educativa, hay otra palabra que me gusta, que es la docencia y la ciencia, es la pedagogía, con fines pedagógicos, ¿sí? Yo, volviendo a mi ejemplo del maestro de piano, ¿cómo voy yo a permitir que se baje mi interpretación, mi clase de piano, ¿no? Solamente porque alguien, la editora de Freddie Mercury o la de, ¿quién era mi otro ejemplo? De Elton John o del pianista que sea, vino y notificó a YouTube que esa obra era de él y me la bajan y yo tengo que defenderme argumentando el artículo 148 y 151 e irme hasta la cocina, ¿no? Mi libertad de expresión, la carta, ¿no? Los derechos humanos. Sí, pero no se llama carta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Para poder defender, entonces me la podrán restituir. Pero ¿qué creen? En el Inter ya perdí interés, ya perdí calentura, ya perdí inclusive plays, ya perdí likes, ya perdí una serie de cosas que hoy en día tienen su valor específico para ciertas personas y para ciertos sectores, ¿no? La persona que haga un reclamo infundado, de acuerdo a esta reforma, lleva un castigo, ¿no? ¿Podremos avanzar 3 láminas más, por favor, Leo? Estas son las obras que han caído al dominio público, perro. Ok. Sí te lo podemos tocar después. Bueno, esto es de la reforma, ¿nos las lees tú? Sí, bueno, aquí están las partes esenciales de las reformas que están vigentes a partir del día 2 de julio del presente año. Y lo que comentaba Toño, ¿no? Aquí se puede ver perfectamente cómo se puede en un momento dado al proveedor de internet de alguna obra, al proveedor de internet, perdón, de una plataforma, solicitarle que retire del mercado una obra de un tercero. En este caso puede ser de una disquera, de una editorial, de un director de cine, de alguien, porque está violando su derecho de autor. Y entonces él tendrá la obligación de voltearse con aquella persona que la subió y decirle, oye, tengo este reclamo, por favor,
dime en contrarréplica si tienes o no tienes la autorización o eres el titular del derecho de autor. Si demuestras que tienes el derecho de autor, podrás revertir la acción en contra de quien solicitó que se bajara ese derecho. Si no lo tienes, lo tendrás que bajar de inmediato y puede ser responsable de multas muy altas e inclusive del pago de daños y perjuicios. No sé si quieres ahondar un poco en esto, Tony. Sí, a mí me gusta mucho hablar de ejemplos, porque mis clientes, la gran mayoría de mis clientes son creadores, son gente que está metida en el cine, son guionistas, son autores, son productores de música, etcétera. Y entonces me gusta ilustrar mucho con mi ejemplo. Voy a volver al de las mamitas de los bebés que bailaban en el parque con el bebé aquí puesto en su pecho. Era una cosa muy bonita, pero estaban utilizando la composición musical de algún autor que no se las autorizó y estaban utilizando la grabación de un artista que era de alguna disquera que tampoco se las autorizó. En ese caso, yo sí hubiera estado de acuerdo en que lo bajaran, porque era Bonafont presenta o Aguaciel presenta al el flash mob que es el bailecito que hacen como que de manera muy casual, pero pues ya está todo ensayado, ¿no? Y entonces ahí pudieron haber reclamado dos titulares, el titular de la composición musical, pero también el titular de la grabación fonográfica, es decir, el disco, ¿no? Ahí sí hubiera habido sentido. Pero en el caso, por ejemplo, mi otro ejemplo del pianista que da clases a niños, es ¿por qué me vas a querer bajar mi clase de piano? ¿No? Por más que la canción sea tuya, sí señor, la composición musical, tú eres el titular, tú señor editor musical, pero ¿por qué pretendes bajármela de esta plataforma, en este caso YouTube, simplemente porque dices que es tuya, que sí lo es, pero yo tengo de mi parte también estos artículos que me permiten utilizarla con fines didácticos y más en esta época del siglo XXI. Ahora, nuestra ley en estas reformas define por ahí al proveedor de acceso a Internet. Vamos a leerlo. El proveedor de acceso a Internet es aquella persona que transmite, enruta o suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea y no serán responsables de la piratería que se produzca en su servicio. El proveedor de servicios en línea es aquella persona que realiza alguna de las siguientes actividades. A. Almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático. Almacenamiento a petición de un usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por o para un proveedor de servicios de Internet. Letra C. Direccionamiento o vinculación a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directores. Y aquí marcamos con letras negrillas. Ninguno de estos dos proveedores será responsable por infracciones relativas a la propiedad intelectual que ocurran en sus redes o sistemas en línea, siempre y cuando ellos no estén involucrados en la conducta infractora. Muy importante, yo soy dueño de mi plataforma, yo soy YouTube. Lo que se suba ahí, pues yo no sé, se están subiendo millones de videos al día de gente que toma conciertos, que toma a su bebé, que hace flash mobs, que hace los youtubers famosos, digo, solamente toda esa generación de youtubers suben cientos y miles de videos al día. Y yo, como proveedor del servicio de esta plataforma, no tengo por qué estar enterado de si lo que está diciendo, lo que está leyendo, lo que está cantando, lo que está interpretando, le pertenece a algún titular de derechos, sea el autor, su heredero, causaviente o el editor, en el caso de la música o la gente que tenga la titularidad, ¿no? la editorial de libros, en el caso de una novela. Acabas de tocar un tema muy interesante, Toño, el de los famosos influencers, sí, o youtubers, como les llaman coloquialmente. ¿Por qué? Porque por un lado hacen creaciones efímeras. Y por efímeras, ¿a qué me quiero referir? Nada más por el tiempo que dura la interpretación o el momento en el que lo crearon. Sin embargo, se quedan para la posteridad en las redes sociales. Sí. Y entonces ellos utilizan muchas veces obras de terceros para poder desde ahí subirse a esa plataforma para crear lo que están haciendo. Sí, entonces, están violando derechos de autor de terceros,
Sí. O no están violando. ¿Por qué? Hay un tema muy estrecho de interpretación entre lo que es un lucro directo y un lucro indirecto. Sí, es que sabes que también un youtuber difícilmente se podrá encasillar dentro de los supuestos de la ley actual vigente, que es un fin científico. Están fondeándose con alguna música y en estricto sentido sí están utilizándola de una forma no autorizada. Y lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que ahora, o lo mejor del caso, depende del lado del espejo del cual lo miremos, estos videos monetizan. Cada vez que alguien le da un view y otro view y de repente hay 100 millones de views, ¿no? De las canciones nuevas de Beyoncé o de, no sé, de alguna cantante de moda, ¿no? Katy Perry, gente que es famosa a nivel internacional, pueden estar monetizando. Igual los youtubers, ¿no? Un video de un youtuber se vuelve viral y lo ve 1 millón de personas y se genera un ingreso en su bolsillo. Los youtubers están, muchos de ellos, viviendo y viviendo bien de esto, ¿no? Les genera una cantidad de dinero el que la gente los vea. No el video de mi hijita cantando El Rey León en el kinder, como dije, porque ese video va a tener 10 views cuando mucho, ¿no? O quizá con suerte 100, o si se vuelve viral por cualquier situación de que un niño se cayó y es muy gracioso o lo que sea, puede generar dinero en favor de la persona que lo creó y que lo subió. Y entonces ahí, aunque no lo quieras, estás monetizando, estás teniendo un lucro, que es lo que mencionabas hace un momento. Claro. Estás siendo beneficiado. Y ahí es cuando puede sacar las uñas la gente de la disquera o la editora. No están ellos buscando a ver quién cantó mi canción y quién utilizó la versión de Vicente Fernández para hacer una parodia o una imitación. Son algoritmos, son huellas digitales inaudibles que rastrean la red como una telaraña que le llamaban hace un tiempo, para estar buscando dónde está tal canción, dónde está tal interpretación, y te la bajan de manera automática muchas veces. No hay nadie que esté persiguiendo porque se volverían locos, no habría capacidad de un equipo de gente de estar buscando quién subió qué y quién puso a disposición de la gente qué cosa, si es una obra intelectual tuya. Y entonces, al momento de que esto empezó a generar dinero, fue cuando estas grandes empresas titulares de derechos empezaron a pedir que se bajara y las plataformas lo bajaban. Lo que hicieron estas nuevas reformas fue simplemente dar una forma legal, pero eso ya se hacía, lo dijimos hace media hora. Eso ya existía y ya se hacía. Pero bueno, tu pregunta era respecto del el lucro directo e indirecto. ¿A qué te refieres? Indirecto. A ver, vamos al ejemplo. Si en YouTube aparece un video con una canción del artista que sea, y ya sea la disquera o el propio artista solicitan que se baje porque no tienes los derechos de autor para transmitirla, pero resulta que esta plataforma te da a ti dinero después de determinadas visitas, porque ellos les genera un beneficio el tener usuarios que se metan a sus redes, ahí ya hay un lucro indirecto. Y ahí ya está involucrada también la plataforma. Entonces, yo no sé en qué momento puedes separar tú lo que puede ser un lucro directo de un lucro indirecto. Y la plataforma le paga de buena fe a la gente que dice, oye, eso que estás declamándole, esa poesía que estás diciendo es tuya y generó 1 millón de views por la razón que sea, ¿no? Yo como plataforma no tengo la obligación de saber si es o no de tu autoría. Yo simplemente te presto el servicio. Y si tienes cierto número de views, de 1 millón para arriba o no sé cuánto sea ahorita la regla, te voy a empezar a pagar, pero yo te pago de buena fe a ti. Y si alguien quiere demandarte, te van a demandar a ti. Y si quieren pedirte un porcentaje de lo que cobraste por esa pieza, por ese video, va a ser un pleito entre el titular y tú. Y ya verás cómo te defiendes. Pero yo como plataforma me lavo las manos y yo no me meto en ese tipo de situación. Por lo mismo, ya se acostumbraba bajar los contenidos
sin averiguar. Simplemente, sí, hay problema, yo no sé de quién sea, si es tuya o si es tuya, a mí no me importa, me da igual de hecho, simplemente la quito. Y estas reformas lo que hicieron fue esto, porque sí, efectivamente, hay lucro después de muchísimos views. Cuando tienes el otro ejemplo que ponía, tu compadre con la guitarra y tu hermano cantando en una fogata, pues obviamente eso va a tener 300 views cuando mucho. Entonces, eso a lo mejor ni siquiera se va a tomar la molestia de bajarlo, porque como no es la interpretación original de Vicente Fernández, ningún algoritmo la va a reconocer. Además, digo, lo estás cantando ya de manera muy, no sé, a lo mejor muy mal, o no, están muy borrachos, o son muy desentonados, o de alguna forma ese video se quedó por ahí, no va a tener la cantidad de views y se va a poder quedar a vivir porque nadie se tomó la molestia de mandar el reclamo. Entonces, a mis clientes que hacen ese tipo de actividades, yo les digo, bueno, pues corre con suerte, ¿no? Tengo ahorita uno que quería hacer un cover de una canción, cambiándole la letra, con fines de una difusión de las marchas, de los derechos de las mujeres, o no me acuerdo, estas marchas que estuvieron ahora tan vigentes, y les dije, oigan, pues se las van a bajar, ¿eh? Ya se gastaron un dinero produciéndola, le pagaron a los músicos, al productor, ¿no? Le cambiaron la letra a la canción, ¿y qué crees? Se la van a bajar. Y la respuesta de ellos es muy contestataria, pues por algo son gente que participa en las marchas, ¿no? Muy activamente, es decir, la vuelvo a subir, y la vuelvo a subir, y luego la sube mi vecino, y la sube mi hijo, la sube mi papá, cada quien desde su celular, cada quien desde acá, yo la mando por Facebook, tú por Instagram, tú por WhatsApp, vamos a volverlo a hacer. Y dije, bueno, pues ahora sí que cada quien, si quieren meterse en broncas, puede ser que por ahí, nada más que si lo van a hacer, pues háganlo de manera muy precavida, para que no pongan los créditos de quién hizo el cambio de letra y quién lo subió y quién tal. ¿Y cómo podemos prever que no pase esto? ¿Qué medidas recomendarías tú que se tomen cuando van cuando alguien quiere subir algo a las redes y no quiere violar el derecho de autor, porque su intención no es obtener ningún lucro? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque ese era el segundo argumento que tenía este grupo enardecido de gente de las redes que hablaba de la coerción y del recorte a la libertad de expresión, de la censura, que es la palabra que más usaban, ¿no? Ahora con esto que corrió como pólvora, especialmente en las primeras semanas, la gente se está inhibiendo, la gente ya no está creando, y esa canción, ese cantante, esa adaptación, ese baile, ya no se está haciendo, y eso está inhibiendo la creación. Y finalmente la ley lo que tenía que prever, como dijimos cuando empezamos la conferencia, es proveer las herramientas, la seguridad, ¿no? Y la garantía, garantizarle al autor que puede dedicarse a crear, porque ello está enalteciendo la cultura no solamente de México, sino de la humanidad en general, ¿no? Si nos vamos al lado poético, ¿no? de la creación, esto enriquece el espíritu de el pueblo, de México como pueblo, cuando es algo realmente que nació aquí dentro del seno de nuestro país, pero también a nivel de la humanidad. Entonces ya vamos a ver qué es más importante, la humanidad completa y la creación de obras artísticas, estéticas, culturales, ¿no? Artísticas, culturales, estéticas y de entretenimiento inclusive, ¿no? Puede ser algo muy, muy soso, muy tonto, muy infantil, pero todo eso enriquece. ¿Por qué me estás ahora inhibiendo, ¿no? La reforma te salió al revés. En vez de estar procurando que se fomente la creación, estás inhibiéndola. Por eso yo decía desde el mero principio, necesitamos una nueva ley que se haga desde cero, que sea moderna desde su concepción y no estar parchando y reparchando por aquí y por allá. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que la respuesta que me viene así de bote pronto es hacer una nueva ley. Actividades con mi creación, permítanme hacerlo, permítanme crearlo, ¿yo? Y el día que se genere más de 1 millón de views, más de 1 millón de plays y de likes y de todo esto que se colecciona hoy en día por parte de la gente que sube estos contenidos, poder
decir, ok, al momento en el que yo empiece a generar, con mucho gusto le pagaré al titular, ¿sí? Pero no me estén coartando, siempre y cuando, ojo, no esté yo demeritando la persona del compositor o del autor, no me esté burlando u humillándolo de alguna forma o utilizando su canción para cambiarle la letra e insultar a un cierto grupo de personas, ¿no? Con racismo o con comentarios denigrantes, de violencia hacia la mujer. O sea, hay que tener ciertos límites, obviamente, pero creo que una nueva ley podría fomentar la creación de contenidos poniendo reglas que puedan cumplirse de manera fácil y que no se inhiba de ninguna manera la libertad de crear. Bueno, Toño, pues... ¿Qué sigue, Lalo? No sé si quieres hablarnos un poco más, alguna experiencia que tengas relacionada con este tipo de temas o que hayas tenido, nada más para ilustrar un poco a qué o de qué viene la reforma. Mira, quizás sí les puedo contar alguno de mis casos favoritos, ¿no? Estamos en un medio pedagógico y de enseñanza, entonces no estaré violando el derecho de nadie. Pero antes, Leo, me gustaría que leyéramos qué significa la notificación y retirada. Está en la lámina que sigue o en la que sigue la que tenemos a la vista, ¿no? Es un parrafito que quiero leer. Pásale y yo te digo cuál es. Ahí está. Ese mero. Notificación y retirada. La anterior, Leo. Sí, la anterior. El párrafo de hasta abajo, como pueden ver, dice en letras mayúsculas y entrecomilladas, notificación y retirada, así se le conoce. ¿Qué es la notificación y retirada? Es obliga a los proveedores de servicios de Internet, una vez más Spotify, una vez más YouTube, a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona que alegue que se violan sus derechos de autor. Para esto bastará con que un tercero manifieste, sin tener que probarlo, ojo, que se le está violando un derecho de propiedad intelectual. El presunto infractor únicamente podrá interponer un contraaviso que volverá a habilitar el contenido objeto del mismo, a menos que la persona que presentó el aviso original inicie un procedimiento en cualquier instancia competente, en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la notificación del contraaviso, ¿no? Esto ya a nivel legal ya faculta a los proveedores de servicios a hacer este retiro, pero como les digo, esto ya se hacía, ya existía, ¿no? Vamos a ver cómo nos va un poquito más adelante, porque sí, yo estoy seguro que esto tiene que legislarse y legislarse bien muy pronto. Ahora, respecto del ejemplo que me pedías, pues ya conté el de las mamitas bailadoras del agua Bonafont, ya comenté también, no me acuerdo, ya me acordé, mi hijo Gabriel, es mi hijo, no mi cliente, pero al final se convirtió en mi cliente porque le di la consulta legal sin cobrar, se metió a un reto, no sé, de esos retos que andan circulando en internet, para poder grabar 30 canciones en un mes. Mi hijo es bajista, tiene 18 años, y es un bajista incipiente, y para poder ponerse a tocar durante la pandemia, pues era un gran ejercicio, porque si tienes que grabar una canción diaria, pues la grabas en la noche y al día siguiente tienes que estar ensayando la siguiente para que en la noche vuelvas a subirla y tengas que subir la siguiente y así durante 30 días completar el reto. Bueno, ¿qué canciones? Pues la que tú escojas. Escogí una de los Red Hot Chili Peppers, una de Metallica, una de los Gorillaz, una de las bandas y música que él consume, que él escucha y que tanto le gustan. Bueno, a la mitad del reto ya le habían bajado 3 o 4 o 5 melodías porque alguien reclamó porque se estaba oyendo, estaba tocando encima del disco, ya me acordé. Ponía el disco de los Chili Peppers y encima del disco él tocaba la parte del bajo con un volumen un poco más alto para poder demostrar que efectivamente la está tocando bien. Y resulta que antes de terminar el reto de los 30 días, ya le habían bajado la mitad de sus canciones y tuvo que reponerlas con otras canciones o tocando con el disco en un volumen más bajo para que el algoritmo no lo pudiera reconocer. Y así fue que pudo
terminar el reto, siendo que era un tema didáctico para él, era un tema de ocupacional, un tema de cultura general, ¿no? La música, ¿no? El aprendizaje de un instrumento musical. Y sin embargo, va para abajo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso? Pues mira, ahorita lo que estás comentando, primero hablaste del tema de la notificación y la retirada, la obligación que tendrían los proveedores de Internet de bajar la música, en este caso, por poner tu ejemplo, Sí. cuando un tercero alegue que detenta los derechos sin tener que probarlo. Fíjate qué grave. Gravísimo. Aquí lo grave es que el abuso del derecho lo está la propia ley fomentando. Porque si ese tercero que pide que bajen los derechos no tiene un registro de una obra de derechos de autor y no tiene forma de probar que él es el creador, ya perjudicó a aquel que de buena fe estaba explotando una obra. Y entonces tanto el proveedor de Internet como este tercero afectado van a perder por causa de una declaración que trae en la ley, donde no se obliga al titular del derecho de autor a probar que tiene una protección. Mira, hay ejemplos que se han dado en materia de marcas, Toño. Por ejemplo, Amazon anteriormente, cuando no tenía 50 millones de productos en su catálogo, no le pedía a todos los usuarios de la plataforma que comercializan ahí, pues que demostraran que tienen la marca registrada. Sí. Hasta que empezaron a llegarle demandas a Amazon por el uso no autorizado de marcas, cuando Amazon se convirtió, antes de ser el monstruo que es ahorita, únicamente en una plataforma que le daba la posibilidad a terceros de comercializar y de ofertar algún producto dentro de la misma. Y entonces, ¿qué hacían todos los que tenían las marcas registradas? Mandarle cartas pidiéndole que los bajaran porque violaban sus marcas. Alguna demanda les llegó en Estados Unidos y adoptaron la política que actualmente está vigente de que si la marca no está registrada, no pueden subir el producto. Muy bien. Y es un tema parecido al que estás comentando, con la diferencia de que la ley es la que debería y no el proveedor de Internet, de decir, aquel que reclame la titularidad de una obra y la violación de la misma, deberá probar que la tiene registrada. Sí. Fíjate qué curioso, nuevamente, del universo de las marcas, ¿no? El ejemplo anterior del robot era de patentes, qué cercano es tu ejemplo del universo marcario a los ejemplos que me estamos poniendo del universo de los derechos de autor. Es decir, ¿no? Si yo también me quiero poner en los zapatos de la editora, ¿no? La compañía que representa los derechos del compositor de Amorcito Corazón, interpretada por Pedro Infante, ¿no? Si yo tuviera que demostrar que soy el titular para pedir que ese video de karaoke de sábado familiar que se subió a internet lo bajen, tendría yo que ir a buscar el contrato original de 1940 y tantos, donde está ¿cómo se llama? El derecho del autor de la canción y quizás el de la interpretación de Pedro Infante, si es que acaso están cantando encima del disco, que también se dan casos, ponen el disco de Pedro Infante y la gente canta encima del disco. Y ahí tendrían también que buscar qué contrato del 1940 firmó Pedro Infante con su discográfica Peerless y qué contrato firmó el autor con la editora, que sería FAM, me imagino, de esa época, para poder demostrarlo. Se volvería algo muy complicado, ¿no? Muy laborioso y estar sacando contratos de todos lados. Y también me gustaría ponerme en los dos lados del espejo, como dije también hace un momento. Es decir, ¿quién tiene razón? Tú eres el titular del derecho, bueno, demuéstralo, ¿no? No puedes demostrarlo porque los contratos están guardados en una caja de seguridad, quién sabe en dónde, ¿no? No tienes acceso a ese documento de manera veloz. Bueno, haz tu notificación y retirada. Pero yo tendré que defenderme, si quiero, porque a lo mejor me vale un cacahuate que bajen mi video del karaoke o de la fogata con mis hermanos, ¿no? No me importa que me lo bajen, bueno, pues que me lo bajen y se acabó, como mi hijo Gabriel. A él no le importó que le bajaran sus canciones y no se opuso a ello,
¿no? Argumentando todo lo que dijimos hace rato de la parte didáctica y pedagógica y de cultura en general, ¿no? Entonces puede ser que ni me importe, pero si de verdad me importa, pues tendré yo que demostrar que tengo un mejor derecho. Y en ese caso, quizás el titular tendría inclusive que sufrir la imposición de una multa de estas gigantescas que platicaba Eduardo hace un momento, ¿no? Pero como digo, está muy mal planteado, está muy mal hecho, está hecho al aventón. Me gustaría ver que nuestro legislador se ponga a trabajar en una ley nueva, moderna, actualizada. Y creo que se nos acabó el tiempo, por cierto, me acabo de dar cuenta, perdón. No, estamos ¿Sí? ¿Estamos dentro bien? del tiempo. Pensé que era una hora. Todavía tenemos unos 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Okay. No sé si quieres que escuchemos algo de local. Sí, yo creo que vale la pena brincar ya al capítulo de preguntas y respuestas para que no se nos agote el tiempo. Sí, si nos pudieras ayudar, Mariana, o tú, Diana, por favor. Ahorita todavía no hay ninguna pregunta. Ok. Podemos esperar un poco. No sé si quieras platicar algo más. Híjole. Creo que es que el tema que preparé fue solamente este y ya no tengo nada a la mano, digo, no se me... No, pero respecto de la reforma tiene muchas aristas, porque también los proveedores de internet de alguna forma tienen injerencia en el tema de cómo se publicitan las obras. Sí, pero al mismo tiempo, Eduardo, hablemos de otro ejemplo, ya dejemos en paz a YouTube y dejemos en paz a Spotify, que los usamos de manera muy recurrente el día de hoy, y mejor platiquemos de Facebook, ¿no? Por ejemplo. En Facebook también se pueden hacer transmisiones en vivo, se pueden subir videos, se pueden hacer memes, ¿no? Por ejemplo, que finalmente un meme es una apropiación de una obra ajena, llámese videográfica, llámese fotográfica, llámese una caricatura de los Simpsons, una foto del Chapulín Colorado, digo, cualquier cosa que pueda servir para generar un poco de humor de este tipo, tan de moda hoy en día entre los adolescentes, estás pisoteando de alguna forma el derecho de autor de alguien también, y lo estás publicando en Facebook. Y la gente de ahí lo vuelve a publicar, o en Twitter, y te lo retuitean, y de repente ya tu meme le dio la vuelta al mundo, ¿no? Por alguna razón, si está en español, si está en inglés, lo que sea, pero Facebook lo que hace es tener una política, según recuerdo, de que si algo resulta lascivo, ofensivo, o que viola los derechos, lo puedes reportar, y puedes tú mandar un reporte, ¿no? Y creo que el segundo reporte o el tercero te lo baja, no me acuerdo cómo funciona, nunca me ha tocado verlo, pero sí sé que existe. ¿Y por qué existe? Porque al igual que en las otras plataformas que mencionábamos, Facebook es una corporación, es una empresa que pone las reglas del juego. Y si yo veo que empieza a haber contenidos ofensivos, pornográficos, digo, no sé, cosas que puedan ofender a la gran mayoría de la gente, yo soy el primero en decir, ¿saben qué? Bajen eso. Nosotros tuvimos, Toño, voy a contarles dos anécdotas. Las dos están relacionadas con los personajes de la serie de televisión de Dragon Ball, que es un cliente nuestro. Uno tuvo lugar en el año 2017, cuando estaban todas las campañas para las gobernaturas y para las presidencias municipales, las alcaldías, los municipios e incluso para el poder legislativo, diputados y senadores locales y federales. Hubo muchísimos presidentes municipales que aspiraban a ser diputados o senadores o viceversa, que querían ser presidentes municipales y hasta gobernadores, que empezaron a sacar publicidad porque estaba de moda la serie de Dragon Ball. Y hubo el caso muy curioso de un alcalde en Nuevo León, en uno de los municipios de la ciudad de Monterrey, que decía que él era el senador Saiyajin, el mejor amigo de Goku. Y entonces, lo que hicimos en aquel momento, porque no lo podías frenar, eran miles.
Imagínense el 60% de los municipios que tiene México, pues tuvimos que mandar cartas de advertencia con notarios, se notificaron y todo, algunos hicieron caso, otros no. Sí. Al final logramos, tuvimos éxito de que se bajaran bastantes, sin embargo no logramos poder demandar a ninguno porque eran efímeras esas publicaciones y porque no perseguían un lucro, sino nada más un beneficio por virtud del cual se pudieran acercar a la gente. Hubo inclusive cuestiones como esas, eso sí lo pudimos frenar. Ofrecían los alcaldes como cierre de su campaña la transmisión de los últimos 2 capítulos de la serie que todavía no llegaba a México, pero que ya estaba en internet. Entonces, la transmisión de la televisión japonesa, que no la había comercializado fuera de Japón, ya la podían ver en vivo aquí en México, gracias a estos grandes alcaldes, que son los que emiten este tipo de leyes, porque el poder legislativo es el que crea las leyes. Oye, pero hay que tener un poquito de sentido común, o sea, no hay que ser un experto en leyes, y mucho menos en esta ley tan pequeña, ¿no? Comparada con las leyes grandísimas que tenemos, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Esta ley no la conoce mucha gente, pero no tienes por qué conocerla si tienes un poquito de sentido común. Hace 20 años, un gobernador, ¿no? Una persona que gobernó el Estado de México, vergonzosamente famoso por muchas acusaciones de corrupción, llamado o apellidado Montiel, se le ocurrió que era buena idea que esa canción, cuando iba a empezar su campaña, una canción que le gustaba, de Ricky Martin, que se llamaba María, y decían 1, 2, 3, y él ponía con Montiel. O sea, no solamente la usó, sino que le cambió la letra. Violó el derecho patrimonial porque no le pagó a nadie, violó el derecho moral porque le cambió la letra sin consentimiento y la usó en sus eventos, ¿no? No había internet, bueno, sí había, pero no era... No había YouTube, no había la difusión que hay ahora de videos en internet. Entonces, lo que se hizo fue que con un notario público, como decía Eduardo, se fue a alguno de estos eventos y abrían siempre el meeting con la misma canción. Entonces, con una cámara de la época, no había cámaras en los celulares, pudieron grabar, ¿no? Y dar fe que efectivamente la canción estaba siendo utilizada sin la autorización. No era la canción de Ricky, la versión de Ricky Martin, no era la grabación de la disquera Sony Music, era la composición del compositor, que era, no sé si Luis Gómez Escolar o Robbie Draco, alguno de ellos que componían para Ricky Martin, ¿no? Poder írsele directamente a la yugular, y se logró, ¿no? Demostrar que efectivamente estaba haciendo uso público para beneficio propio y de su partido, ¿no? De una canción que había de manera deliberada cambiado la letra para su beneficio, ¿no? Entonces, casos de estos, bueno, hay por montón. Me acuerdo de otro, en la película de Shrek, el doblaje del burro lo hace Eugenio Derbez. Sí. Y en algún momento se aventó una puntada muy buena en la cámara, pero lo que estaba diciendo era algo que estaba protegido por derechos de autor y casi se meten en un problemón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el director, digo, él no tiene por qué estar pendiente, él es una estrella, él es un doblador, él es un actor de doblaje, es un actor, es un comediante, productor, él hace muchas cosas, no tiene por qué estar pendiente de esto, pero la gente del estudio hubiera dicho, oigan, espérense, corte, ¿no? Vamos a decirlo de otra forma, no cantes ese pedacito de esa canción, mejor canta otra, mejor no cantes nada, ¿sí? Sigamos para adelante, ¿no? Y son casos que se dan y se dan bien seguido, ¿no? No sé si te acuerdes de alguno más, de los que hemos visto juntos. Pues digo, hay muchos, ¿no? Está el caso de Julio Regalado y hay otros, muy particulares, ¿no? Digo, el caso de Julio Regalado fue muy sonado en su momento. Ese asunto tuvimos la oportunidad de llevarlo. Sergio Corona lo contratan para crear un personaje o una campaña publicitaria. Ese era el fin. En la década de los 70s se da cuenta la empresa de que las ventas se les caen dramáticamente en los meses de junio, julio y agosto. Y entonces dicen, tenemos que hacer algo. A alguien se le ocurre contactar a Sergio Corona para ver si tenía algo que pudiera él ayudarles con una promoción publicitaria o algo. Y a él se le ocurre
jugando con el verano, crear un personaje con el nombre de Julio. Él toda su vida bailó en las carpas, entonces él tenía el tema de que sabía bailar muy bien. Bailaba tap. Él tenía buena presencia, tenía fama, estaba en un programa que estaba muy de moda en la televisión en esa época, en fin, tenía muchos atributos que dieron el por qué se le acercaron a él, y él con su ingenio crea un personaje que se llama Julio Regalado, y ya fue trabajándolo el área de mercadotecnia de la empresa, crearon sus promociones publicitarias y todo, pero la creación de la campaña del personaje era de Sergio Corona. Sí, el personaje te refieres a sus rasgos, características físicas. Todo lo que tiene que ver con el personaje Julio Regalado. Un peloncito, que baila muy bien, que es muy alegre, que trae corbatita de moño. Exactamente. Y eso lo registra él en derechos de autor como una reserva de derechos. La campaña se lleva a cabo durante 10 años y de repente pues él empezaba a cobrar más y más y más porque tenía más éxito la campaña, y un día dicen aquí no más, y entonces cambian de artista pero no cambian de personaje. Seguía siendo un Julio. Lo remueven a él y traen a otro más, no podemos decir nombres, pero traen a alguien más que lo vuelve a interpretar 10 años, y cuando vuelve a crecer otra vez, lo vuelven a remover y traen a un tercero. Pero, una vez más, era un actor escogido porque era peloncito, carismático, risueño, y que bailaba y que usaba corbata de moño. Mismas características, misma música, mismos parlamentos, casi. Sergio Corona intentó demandar a esta empresa. En aquella época no existía el tema que estamos tocando ahorita de la denuncia para bajar los contenidos, y se tuvo que ir a todas las instancias, desgraciadamente, que le llevaron un pleito de aproximadamente 15 a 18 años, lo cual ahorita ya, gracias a esas reformas, se puede hacer. Entonces yo creo que estos son de los beneficios que también trae esa reforma para todos aquellos que intentan derechos de autor. Pero bueno, para ya no extendernos más, me gustaría ver si hay alguna pregunta por ahí, Mariana, y si no, pues me gustaría despedir ya el evento, ¿sí? Sí, ahorita sigue sin haber preguntas. Ok. Es que somos muy claros explicando. Eso es lo que pasa. Pero bueno, gracias a todos. No, Eduardo despide. Pues muchas gracias, espero que les haya sido interesante el tema que tocamos el día de hoy. Si quieren hacernos llegar por escrito sus preguntas por correo, bienvenidas por ese mismo medio, por Teams, en caso de que las tengan, o alguna consulta, o en caso de que les interesara que tocáramos algún otro tema relacionado con los derechos de autor, con mucho gusto lo podemos preparar. Y pues nada más agradecerles el interés en estar aquí y darle las gracias de nuevo a Toño por acompañarnos. No, yo feliz de la vida. Muy agradable conversación, muy buena plática, y pues a sus órdenes.